Buenos días, queridos alumnos. Para mí es un placer estar con ustedes. Le habla su maestra de Ciencias Naturales, Darlene Santana, y hoy tendremos una clase muy interesante. Antes de iniciar, quiero compartir la intención, propósito o objetivo de esta clase. Y las intenciones son aprender qué es el agua, su fórmula y molécula. Identificar los tres estados del agua. Reconocer el porciento de agua y el porciento de tierra que hay en nuestro planeta. Analizar e identificar el porciento de distribución hidrográfica que hay en nuestro planeta Tierra. Y por último, entender cuál es la función del ciclo del agua. Uno de los temas que vamos a trabajar es el agua. ¿Y qué es el agua? El agua es una sustancia inodora, incolora e insabora. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, inodora, que no tiene olor, insabora, que no tiene sabor, e incolora, que no tiene color. Su fórmula química es H2O, la cual significa que está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El agua es un recurso natural renovable. Oigan bien. Sí, renovable. Se renueva por medio del ciclo del agua. Estratégico y vital, pero se puede terminar si se explota sin darle tiempo a regenerarse. O sea, el agua se puede terminar. Fuentes de agua se pueden secar si se le da un mal uso sin darle el tiempo debido a que ésta se regenere mediante el ciclo del agua. Fórmula del agua. El agua está constituida por 2 elementos químicos, el hidrógeno y el oxígeno. Esa H que usted ve ahí, esa H mayúscula, es el símbolo del elemento químico llamado hidrógeno. El agua tiene 2 átomos de hidrógeno. Ese 2 que usted ve ahí quiere decir que son 2 átomos de hidrógeno. Y esa O es el símbolo del elemento químico llamado oxígeno. No tiene número porque solamente es un átomo de oxígeno que tiene y el 1 no se marca. O sea, la fórmula consiste en 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esa es la fórmula del agua, H2O. La molécula del agua. Aquí vemos una representación gráfica de la fórmula del agua. Vemos 2H, quiere decir que son los 2 átomos de hidrógeno que tiene el agua. Y vemos la O, que quiere decir que es un átomo de oxígeno que tiene el agua. 2H y una O. Esto es una molécula en representación del agua. Cuando vemos este dibujito, estamos viendo la molécula del agua. Hidrógeno, hidrógeno y oxígeno. Esa es la molécula del agua. Conózcanla bien y aprendan a dibujarla y aprendan a conocerla. Esa es la molécula del agua, donde se dice o se representa que hay 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. El agua se puede presentar en 3 estados: estado sólido, líquido o gaseoso. El agua es una materia que se representa o se puede representar en 3 estados: estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. El agua en estado sólido es el agua helada. Ahí vemos un ejemplo de cubitos de hielo. Pero en la naturaleza, sin necesitar ayuda de un refrigerador, vemos los caquetes polares, polo norte y polo sur, que son grandes montañas o capas de hielo en la superficie terrestre, donde viven los pingüinos, los osos polares, sucesivamente. Agua en estado sólido, duro. Sólido quiere decir duro. Tenemos el agua en estado líquido, como vemos ahí en la imagen, donde sale de esa llave agua líquida.
Eso quiere decir que el agua ahí está en estado líquido. Y el agua en estado gaseoso, vemos una nube que es la representación del agua evaporada por causa del sol. Cuando le da el caliente al sol, el agua se evapora, se condensa formando nubes. Esa es agua evaporada. Distribución del agua en nuestro planeta Tierra. Entre el agua y la tierra, ¿qué usted cree que hay más? ¿Agua o tierra? Observe el dibujo donde usted ve ese planeta Tierra, donde está la parte azul y la parte verde. La parte azul representa el agua, la hidrosfera de la Tierra, o gran parte de ella, porque hay agua continental, y la parte verde representa los continentes, o sea, la tierra donde nosotros vivimos, esa superficie que nosotros podemos pisar. Según los datos, del 100% de nuestro planeta Tierra, el 70% es de agua. Bastante agua. Y el 30% es de la superficie del planeta, o sea, los continentes. Continente americano, africano, el continente asiático, europeo. Eso ocupan el 30% de la Tierra. Pero en su mayoría todo es agua prácticamente, porque en los continentes también hay agua continental, como la de los ríos, lagos, lagunas, etc. Entonces, entre agua y tierra hay más agua que tierra, 70% de agua y 30% de tierra. En cambio, entre el agua se pueden hacer también distribuciones. Se le conoce como distribución hidrográfica o de la hidrosfera. Oye, ¿en qué consiste esto? ¿Todo el agua sabe igual? ¿Todas las fuentes de agua son la misma? No. Entonces, ¿qué cree usted que es más grande? ¿Un río o el mar o los océanos? Claro que los océanos y los mares son más amplios. Por ende, ellos tienen la mayor cantidad de agua. Del 100% de agua, no estamos hablando de tierra, solamente de agua. Del 100% de agua, el 97% de agua pertenece a los mares y océanos. ¡Wow! ¿Usted puede creer eso? Casi todo el agua pertenece a los mares y océanos. El 97% de agua pertenece a los mares y los océanos. Mientras que solamente un 3% para llegar al 100% está distribuido en agua dulce. Entonces vamos a ver, ese 3% de agua dulce no es igual. Se distribuye en diferentes estados. Sí, vamos a ver. El 2% es de agua helada. ¿Ustedes ven ese dibujito donde están esas montañas de hielo? Sí. O sea, los caquetes polares de nuestro planeta ocupan el 2% de agua y son reservas de agua dulce. El 1% de agua pertenece a los ríos, agua subterránea. ¿Agua subterránea? Sí, es agua que se encuentra debajo de la tierra. Por ejemplo, la mujer que está sacando agua del pozo, ella está sacando agua subterránea porque para ver ese pozo hubo que hollar para dar lugar a que sube el agua subterránea, o sea, agua debajo de la tierra. Agua gaseosa o agua evaporada, que es la que se ve en las nubes que están ahí, eso es agua que hay ahí. El agua de los lagos, lagunas, etc. El 1% corresponde a todo ese tipo de agua. Agua de río, agua subterránea, agua gaseosa, agua evaporada, agua de lagos, lagunas, etcétera. Todo el tipo de agua, los arroyos que ustedes conocen, de agua dulce, pertenece al 1% de agua. Entonces, entre el agua helada, un 2%, y el 1% de esta agua de río, agua subterránea, gaseosa, lagos, etcétera,
completan el otro 3% de agua. Y ahí está el 100% de agua, conociendo que los mares y océanos tienen casi toda el agua que hay en el planeta. 97% de agua es salada y el 3% de agua es dulce y está distribuida entre el agua helada, río, agua subterránea, gaseosa, lagos y laguna. El ciclo del agua. Tal vez te has preguntado alguna vez, ¿por qué siempre hay agua? ¿Por qué siempre hay agua en el mar, en los ríos, en los lagos, en las lagunas, agua subterránea? ¿Por qué? Para eso tenemos el ciclo del agua que nos explica esta situación. El ciclo del agua está compuesta por la siguiente fase. Número 1, evaporación. Número 2, condensación. Número 3, precipitación. Número 4, infiltración. Y por último, escorrentía. Cada una de estas fases tiene una función muy importante. Pero yo veo a alguien ahí, el sol. Muy interesante. Cuando los rayos del sol impactan el agua, la calientan y hacen que ésta se evapore. Ustedes ven esas flechitas que van en forma de, como de vapor hacia arriba. Sí, eso es representando el agua evaporada. Cuando esta agua evaporada llega a la troposfera, se convierte en nube. Entonces, mientras más agua se evapora, más se carga esa nube. Pero cuando esa nube está bien cargada, el agua está condensada en esa nube, entonces lo que hace es que se precipita. ¿Qué quiere decir que se precipita? Que cae hacia la superficie terrestre. Entonces ocurre la fase de precipitación. ¿Ustedes pueden ver esa nube donde está cayendo gota de agua? Sí, esa precipitación quiere decir que está lloviendo, está cayendo agua. Pero la precipitación puede caer en diversos estados. O sea, puede caer como nieve o también como granizo, dependiendo del clima del lugar. Luego de la precipitación, es agua que cae a la superficie terrestre. No se queda todo el tiempo en el suelo, o cuando llueve por tu casa, el agua se queda ahí y no se mueve, las calles se llenan y no se mueve, el patio se llena y no se mueve, no, sino que pasa un proceso de infiltración diciendo que el agua se infiltra en la tierra. Pero, ¿para qué? Ella no se va a infiltrar y se va a quedar debajo de la tierra nada más, no. El agua que queda subterránea, la que no se dirige nuevamente por debajo de la tierra hacia esas fuentes de agua de donde salió. Ese proceso se le llama escorrentía. Ustedes ven esa flechita que se dirige nuevamente al mar, eso diciendo que el agua se dirige allá nuevamente, la que se infiltró, se dirige allá nuevamente. ¿Pero para qué? Para volver a ser evaporada. Luego que evaporada ocurre el proceso de condensación, luego precipitación, nuevamente infiltración y nuevamente escorrentía. Así es el ciclo, se repite lo mismo todo el tiempo y por eso es que siempre llueve y hay agua en el mar, hay agua en los ríos y en diferentes fuentes. Este proceso es muy importante para que haya agua en la tierra, ese líquido tan preciado que nosotros necesitamos para vivir. Sin el agua no podemos vivir, por eso debemos de cuidarla. Es importante saber que antes que este proceso desarrolle todas sus fases, siempre debemos de cuidar las fuentes de agua, para que cuando vaya a ocurrir este proceso con todas sus fases, no hayan fuente de agua que ya estén seca, como se secan muchos ríos o arroyos sucesivamente. Es importante cuidar las fuentes de agua. Es importante cuidar los árboles que están cerca de la fuente de agua. Luego de haber conocido todas estas informaciones sobre el agua, su estado, su distribución hidrográfica y el ciclo del agua,
van a realizar esta actividad en sus cuadernos. ¿En qué consiste? Primer punto, responde. De las informaciones que hay aquí, usted va a responder estas preguntas, de las informaciones que hay. ¿Qué es el agua? ¿Qué fenómeno permite que el agua se renueve? ¿Cuál es la fórmula del agua? ¿Cuáles elementos químicos forman el agua? ¿Cuáles son los estados del agua? ¿Cuál es el porciento de tierra y el porciento de agua que hay en nuestro planeta? ¿Qué porciento hay del agua en los mares y océanos? ¿Qué porciento hay de agua dulce? ¿Qué porciento hay de agua helada? ¿Dónde encontramos distribuido el 1% del agua? ¿Quién es responsable de que siempre haya agua en nuestro planeta Tierra? El segundo punto consiste en dibujar. Van a dibujar en sus cuadernos, después que llenen estas preguntas, van a dibujar en sus cuadernos la fórmula del agua. También van a dibujar la molécula del agua. Y por último, el ciclo del agua. Van a hacer unos dibujitos muy lindos y por favor tratar de pintarlo a la medida que esté a su disposición. Si tiene colores o puede pedir prestado si tal vez no tiene. Pero mientras más bonito, mucho mejor y mayor nota. Cuando usted haga esta actividad, usted le va a tirar foto y la va a enviar por el grupo. Coloque la materia, coloque la fecha y coloque su nombre para saber que ese trabajo pertenece a usted. No se le olvide colocar su nombre y su número, por favor, que la firma habla muy bien de su trabajo. Así que ya usted sabe, pase un buen resto del día y espero la actividad.